Ya a ver, jóvenes, antes de iniciar vamos a resolver estos dos ejercicios que les había dejado en la anterior clase. Este es el primer ejercicio. Tenemos 10 por 2 entre 2 menos 3 más 5 más 4. Todo esto dividido entre 2. ¿Qué es lo primero que se realiza? Tenemos que ver el paréntesis, ¿ya? Todo lo que está dentro del paréntesis. En esta parte tenemos 10 por 2. De izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. 10 por 2, ¿cuánto es? 20. Lo demás baja tal como está. Luego, seguimos en la parte izquierda. 20 entre 2, 10. También seguimos en la parte izquierda. 10 menos 3, 7. Y luego procedemos a sumar todo esto de acá, ya que todos tienen el mismo símbolo. Vamos a proceder a sumar todos. El resultado de toda esta suma es 16. Ahora sí, vamos a proceder a sacar la división entera. En este caso nos está pidiendo una división entera, ¿ya? Si hacemos la división normal, también nos va a salir 8. Esa sería la resolución del primer ejercicio de la clase anterior. Ahora veamos este ejercicio, en donde muchos han tenido problemas, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Primero ustedes tienen que entender el problema. Veamos, nos dice diseña un programa que a partir del valor de la base y de la altura, fíjense acá, de la base y de la altura, ¿sí? Nos está diciendo, nos está dando dos datos, ¿ya? Y cuando nos da dos datos, son dos datos de entrada. Y también nos está diciendo que tanto la base y la altura van a valer 3 y 5 respectivamente. 3 y 5 metros respectivamente. Fíjense que hasta aquí nosotros ya hemos detectado nuestros valores de entrada, que son 2, base y altura. Ya, hasta la coma, mira, ¿qué nos dice? 3 y 5 respectivamente. Muestre, a partir de acá nos está diciendo muestre, o sea, nos está pidiendo la salida. Muestre el valor de su área, nada más. No nos pide otra cosa. No nos pide el perímetro, ¿verdad? Nos pide solamente el área. En el anterior ejercicio sí nos pedía el área y el perímetro, pero en esta ocasión vamos a tener solamente una salida. La salida va a ser esta de acá, el área. Y fíjense cuántas variables tenemos, miren. Nuevamente, tenemos que leer aunque sea 5 o 10 veces el problema hasta entender. Diseña un programa que a partir del valor de la base, ya tenemos una variable acá, ¿ya? Una variable. Y de la altura, otra variable, dos variables, de un triángulo 3 y 5 metros respectivamente. Estos son los valores que vamos a almacenar en esas variables, ¿no? En esas cajitas. Vamos a almacenar estos dos valores. Muestre el valor de su área. Aquí está la tercera variable. Entonces, miren, estamos manipulando acá datos enteros. No tienen parte decimal, ¿verdad? Son numéricos enteros. Y hasta ahí nosotros ya sabemos el tipo de dato también. Pasemos a esta parte. Hemos declarado como entero base. ¿Base de dónde lo estamos sacando? De esta parte. Aquí está base. Ahí está, base. No me estoy inventando variables, ¿eh? Estoy poniendo acá base. Luego estamos poniendo altura. Aquí está altura. Con coma le estoy poniendo para decirle que tanto base, altura y área son de tipo entero. Aquí en esta parte estoy haciendo mi declaración de variables. Ahora pasemos netamente a la entrada. Nos dice, fíjense en esta parte, nuevamente al problema. 3 y 5 metros respectivamente. O sea, nos está diciendo que 3 va a valer la base. Que el valor de la base es el 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Fíjense. Estamos utilizando esta variable de aquí, que no valía nada. En la declaración de variables no valen nada tus variables. No tienen un valor. Son cajas vacías. Pero que a partir de la entrada ya van a tener un valor. Fíjense en esta parte. Base, que no valía nada, ahora vale 3. ¿Por qué 3? Porque el problema lo dice aquí. 3 nos dice. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice 5 metros respectivamente. Y de la altura. Entonces, altura, aquí altura va a pasar a valer 5. Que inicialmente no valía nada, ahora altura tiene un valor de 5.
Y hemos hecho hasta acá, fíjense, hasta la coma, nuestra entrada. Ahí está igual que el problema. Ya es representar el problema en un pseudocódigo. ¿Ya? Ahí tenemos base y altura. Ahora, ¿qué nos toca? El proceso para nosotros dar respuesta a lo que nos dice. Muestre el valor del área. ¿Y cómo hallamos el área? Yo en el ejercicio les había dado, aquí, fíjense, en esta parte les había dado el área. Es aplicar esta fórmula, pero de esta manera. Fíjense. No es lo mismo área, pero acá no estoy poniendo A, porque yo no he declarado una A mayúscula, solamente A. Estoy utilizando las variables que he declarado acá arriba. Y en arriba he declarado área. Aquí está área, tal como está. No he puesto solamente A, he puesto área. Y entonces tengo que utilizar también área. Ahora, ¿qué más? En la fórmula nos dice base por altura. Entonces, base, ¿dónde tengo la base? Aquí está la base. Entonces, utilizo esa base en esta parte. Base por altura. ¿Dónde está altura? Ya tengo altura. Aquí está altura, entonces. Hasta ahí voy bien. Base por altura entre 2. Este de aquí es un número. Nunca va a cambiar. Nunca va a ser por entre 3 o entre 4. No va a variar. Entonces lo pongo ahí como una constante. 2. Ahí está el 2. He escrito el número 2. Incluso yo puedo poner acá, en vez de base, puedo poner 3 por 5 entre 2 y me va a salir la respuesta. Pero estamos en programación. Y en programación tenemos que hacer uso de nuestras variables. Y al final, una vez hecho nuestra entrada y proceso, tenemos que mostrar en pantalla. Y para mostrar en pantalla, nosotros tenemos que hacer nuestro print. Tenemos que poner acá, escribir el área, un pequeño mensaje personalizado. ¿Ya? El área es área. Pero este área, ¿de dónde estoy sacando? No es del proceso. Es este área de acá. Si yo no he hecho mi proceso, no me va a salir nada en área. Todo está de forma secuencial. Lo que estamos haciendo acá es una programación secuencial, es un tipo de paradigma de programación. Luego vamos a ver distintos tipos de paradigmas de programación. Miren, fíjense que hasta entrada la mayoría me ha hecho bien. En el proceso se confundía. En el proceso es básicamente representar esto de acá, la fórmula, ¿ya? Más adelante vamos a ver que ya no hay fórmula para algunos ejercicios. Nosotros tenemos que inventarnos la fórmula. Esa sería la resolución al segundo ejercicio.